Buenas noches, amados hermanos. Tengan todos ustedes que la paz del Señor les bendiga. Amén. Saludamos a ustedes, nuestros hermanos aquí en el auditorio y a aquellos nuestros hermanos que nos ven por redes sociales. En España, en Francia, en Italia, en Estados Unidos, en México, en Chile. Amén. Que Dios bendiga a los santos del Señor. Quiero compartir con ustedes hoy un tema que dice: la voz de alerta preserva los vasos del Señor. Muchas gracias, hermano. La voz de alerta preserva los vasos del Señor. Amén. Vamos a leer lo que está en el libro de Daniel, en el capítulo 5, y vamos a dar lectura. En el capítulo 5, versículo 1 al 6. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes y sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios y que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y su concubina. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, plata y bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Hacemos una palabra de oración. Padre, te alabamos y te bendecimos, te damos toda la gloria a ti, Dios del cielo. Mira, Dios, mi vida en esta hora como un vaso tuyo, Dios, dando una voz de alerta al pueblo, porque tú quieres preservar tus vasos, Señor. Te damos gracias, recibe la honra, la gloria y la alabanza por tu sangre preciosa, Jesús amado. Bendiga a tu pueblo en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, mi amado. Bien, encontramos la historia aquí en el libro de Daniel, la historia de cómo Belsasar, el hijo del rey Nabucodonosor, que años atrás había invadido Jerusalén. Mire, esta historia es maravillosa. Estudiando, leyendo la palabra, uno saca mucha información. Cuando Dios le envió jueces al pueblo de Israel, después de la muerte de Moisés, de Josué, les envió jueces. Dice la palabra del Señor que el pueblo se corrompió y que cada uno hacía lo que bien le parecía, porque todos pensaban que se podían mandar entre ellos mismos. Habían perdido el sentido de gobernabilidad, habían perdido el sentido de autoridad, de ser gobernados por un líder. Pero ahí dice el libro de Jueces que cada cual hacía lo que bien le parecía. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, les envía jueces para que amonesten al pueblo, para que le hagan conocer a su pueblo Israel que ellos eran pueblo santo del Señor y que Dios solo pedía una sola cosa. Dios les dijo: sed santos porque yo soy santo.
y me seréis una nación de real sacerdocio, les decía a través de Moisés. Pero dice la palabra del Señor que ellos, andando el tiempo, se corrompieron más y más. Y Dios entonces decide castigar a la nación de Israel. De repente, Dios levanta un profeta, Dios levanta a otros, y ellos aún no se daban por entendido. Dios les envió 700 años, por decir así, antes de Cristo, a Isaías, para que amonestara al pueblo de Israel, pero ellos no hicieron caso. Pasaron 100 años y Dios levanta a Jeremías y le decía a la nación de Judá y a Jerusalén que se vuelvan al Señor, pero ellos no hacían caso. Pasan 100 años más o menos, y encontramos a Daniel 500 años antes de Cristo, que experimenta el cautiverio babilónico. Dios les había hablado a través de Isaías que la invasión babilónica, a través de Jeremías, que la invasión babilónica venía. Y ellos, como nos pasa a nosotros a veces, cuando un dintel, cuando un ministro o una luz habla y nosotros no nos damos por entendido, como en el caso de esta noche. He ahí el título, la voz de alerta que Dios envía para librar a sus vasos. Mire, Dios les envió la palabra y llegó el momento en que Nabucodonosor entró a la ciudad de Jerusalén y destruyó todo lo que el rey Salomón había construido. Esa gloria impresionante fue derribada por Nabucodonosor, y entre esa invasión se llevaron cautivo a Daniel. Ahora bien, yo quiero, como parte de la historia un poquito, extraje que el cautiverio que sufrió la nación de su pueblo fue en 3 partes. Mire, en el año 600 estaban Ezequiel y Daniel contemporáneos viviendo ahí. Y este libro de Daniel fue escrito en el exilio, dice, cuando Nabucodonosor destruyó la ciudad de Jerusalén. Y este cautiverio tuvo 3 etapas. El primero, en el año 600 antes de Cristo, Joaquín, que era rey de Judá, dice que a él se lo llevaron cautivo, y ahí estaba a Daniel y a sus compañeros. En Segunda de Reyes, capítulo 24, ahí usted lo lea, escriba, apúntelo para que lo lea. En Segunda de Reyes 24:12 dice que Joaquín no quiso soportar la invasión y salió a pelear contra Nabucodonosor. Salió su madre, salieron los príncipes y salió todo el pueblo a pelear contra el rey Nabucodonosor. Pero el rey Nabucodonosor dice que los hizo cautivos y se llevó los tesoros de la casa real. Entre esos tesoros estaban los vasos que estaban consagrados en el templo de Jehová. Se fueron los vasos a Babilonia y dice que hizo pedazos todo lo que Salomón había hecho. Y ahí se fue cautivo Daniel y sus 3 compañeros. En la segunda invasión que Nabucodonosor hace en el año 597 antes de Cristo, sometió nuevamente a Jerusalén
Y ahí se llevaron cautivo también a Ezequiel, al profeta Ezequiel. En la tercera invasión, en el año 587 a.C., dice que destruyó la ciudad, el templo, dispersó toda la comunidad judía. Y ahí hay citas, Segunda de Reyes 25 del 1 al 7, Jeremías 34 del 1 al 7, para los que escriben, 39 de Jeremías del 1 al 7 y 52 del 2 al 11, hasta que se cumplió el tiempo de Ciro, rey medo-persa, que invadió Babilonia, los conquistó, y él dio la orden a Nehemías y a Esdras que vuelvan a Jerusalén a reconstruir el templo. Mire, un rey pagano dando orden que se vaya a construir la ciudad de Jerusalén y que se levante de nuevo la ciudad quemada a fuego. Solo Dios hace esas cosas maravillosas, hermano. Bendito sea el Señor. Ahora bien, Daniel estaba en tierra ajena, como muchos de nosotros que nos ha tocado viajar. Yo me fui a Colombia, me tocó estar un año en Galápagos, y en tierra ajena, hermano, Dios quiere ver cómo es su corazón. Cuando Daniel fue cautivo, hecho cautivo en Babilonia, él tenía la ley de Jehová en su corazón. Sus padres le habían enseñado, por cuanto era hijo de los príncipes, y él era un príncipe de la casa, del palacio, del rey. La ley del Señor estaba en su corazón, que cuando usted lee el libro de Daniel, usted encuentra características de Daniel que decía que él no tenía ningún vicio ni ninguna falta en él. Qué maravilloso. O sea, un hombre tan santo, un hombre tan consagrado, para que diga que no había ni vicio ni falta en él. Ahora bien, Daniel estaba en tierra ajena, estaba en Babilonia. Y en el capítulo 1, versículo 8, dice que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con la bebida que el rey bebía. Parafraseando o sacando figuras en sombra y figura, podemos ver que el rey de Babilonia simboliza al rey de este mundo, que es el diablo, que el Señor lo reprenda. La comida que el rey comía no es nada más sino el pecado. Y el vino, como dice el libro de Apocalipsis, el vino de las fornicaciones con la cual se corrompieron los reyes de la tierra. O sea, Daniel en tierra ajena propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y ahí estaba Daniel. Luego dio orden Nabucodonosor que se le prepare a estos chicos, a Daniel y a su compañero, que se le enseñe la lengua de los caldeos. Y vemos, y usted conoce parte ya de la historia, que Daniel entra a formar parte del servicio del rey Nabucodonosor. Mire, una joven en el semillero me decía ayer: hermano, quiero entregarle mi vida a Cristo, me da miedo porque fallarle, porque si yo hago las cosas de este mundo ya Dios no me perdona. Mire, allí está una característica en Daniel. Ahora, Daniel, estando en tierra ajena, propuso en su corazón. Esto no es de obligación, hermano. Aquí, con el perdón y el respeto de mi pastor, el pastor no les obliga a nadie, ni me obliga a mí a seguir al Señor. Pero él, como luz, como torre, como atalaya, nos anuncia para que nosotros seamos preservados para bien y no para mal. Amén. Aquí dice que Daniel en tierra ajena propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Vemos a Daniel cautivo en Babilonia. Sin embargo,
Ya Daniel había servido a este rey Nabucodonosor. Muere y luego toma el mando su hijo Belsasar. Ahora este Belsasar dice que mandó a que se le traigan los vasos que su padre había traído de Jerusalén. Y cuando este rey comienza, Belsasar, a beber con sus príncipes, con sus mujeres, con sus concubinas, a deleitarse, de repente dice que le apareció una mano con unos dedos escribiendo una escritura. Y él palideció y sus rodillas temblaban una con la otra. Sus hombros dice que se descoyuntaron a tal manera que el terror le cayó encima, por decir así, a Belsasar. Él, turbado por esta visión, manda a llamar a sus concubinas, a sus magos, a sus hechiceros, a sus caldeos, dice la escritura, a sus sabios, que le aconsejen qué es esa escritura. Y nadie pudo darle interpretación. Pero ahí estaba su mujer, una mujer en ese momento idónea para el rey, porque le dice al esposo: mi rey, mi señor, aquí hay un muchacho que en los días de tu padre dio interpretaciones a Nabucodonosor, tu papá. Y lo manda a llamar y le dice que si le descifra la interpretación, lo exaltaría coronándole con un collar, vistiéndole de púrpura y haciéndole el tercer señor del reino. Pero Daniel, como hombre de Dios, le comenzó a decir al rey: tus dones sean para ti y tus dones dáselos a otros. Esto me hace acordar saliendo un poquito, de Giezi, cuando corrió tras Naamán el sirio a decirle: mi señor Eliseo, el profeta, dice que le des lo que por un momento no quiso. Así muchas veces, y se ve en redes sociales, hay siervos del Señor que a causa del ministerio aprovechan en pelar a la oveja al pueblo, en pelar a las ovejas al pueblo. Pero bendito sea el Señor y he aprendido aquí de nuestro pastor, que una iglesia no es una vaca lechera, ni tampoco el hombre de Dios que está aquí al frente debe de enamorar a la novia del Cordero, ni mucho menos desear ni el oro ni la plata. Son cosas buenas, bendito sea el Señor. Pero aquí vemos a Daniel con esa característica: tus dones dáselos a otros, tus recompensas sean para otros. O sea, un hombre tan íntegro que deberíamos de aprender. Si por A o B motivo enseñamos la palabra aquí o en otro lugar, que no vayamos con el deseo de querer sacar plata al pueblo. Bendito sea el Señor. Dice la Escritura: da de gracia lo que de gracia recibiste. Y el Evangelio, decía el apóstol Pablo, lo enseño gratuitamente. Amén. Gloria al Señor. Ahora bien, vemos ahí que mandó a llamar a los vasos de oro, que le traigan los vasos de oro. Y la palabra vaso de oro, buscando en la concordancia, ahí en un anexo dice que es la idea mediante contracción y angustia. Es la idea mediante contracción y angustia. O sea,
un vaso de oro, en similitud, su gloria refulgente, su gloria que tiene como calidad, por decir así, trae dolor, porque a través del oro los hombres se corrompen. Por el oro la gente ha matado. Por eso dice que es una contracción de dolor y angustia, aunque es gloria, simboliza gloria, lo refulgente en la gloria del Señor, lo más maravilloso, que aún Dios dice que tiene calles de oro. Sin embargo, para nosotros los humanos aquí en esta tierra es una contracción, o sea, es algo que el oro causa, por decir, no solo envidia, sino ambición. Entonces, eso hizo el rey de Babilonia. Por la ambición se trajo los vasos de oro. Trajo muchas cosas, trajo personas, pero trajo los vasos de oro. O sea, trajo lo que el hombre desea. Y ahí estaba. Y esto me llevó a tomar el versículo que está en Jeremías 13:17. ¿Sí? Mire lo que dice Jeremías 13:17. Refiriéndonos a lo del vaso de oro. Jeremías 13:17. Dice, mas si no oyeres esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestras soberbias, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Mire, esa contracción de angustia la vivió el Señor. Y le dijo a Jeremías que vaya y le diga eso al pueblo. Que por la rebelión, por la soberbia, el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Porque les había avisado a esos vasos para que el mal no les venga. Y en esta noche el Señor está avisando a los vasos que así como Cristo viene, mire, hace un mes estuvimos en la escuela de obreros, los obreros se han de acordar, ¿no? Yo hablé con mi pastor y por esta palabra el pastor, nuestro pastor me dijo, trae el mensaje. Yo tuve un sueño, le recordé ese sueño el día lunes a mi pastor. Que así como hay una voz de alerta que Cristo viene, el enemigo quiere tratar de llevarse a los vasos de oro que son del Señor, que están en el altar. Que el Señor reprenda toda obra del diablo en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, y que la sangre de Cristo nos cubra a todos nosotros, hermanos. Amén. Entonces, mire, es una contracción de angustia. Esa contracción de angustia la vivió el Señor y se la declaró a Jeremías. Si no oyeres, le dice, mi alma llorará en secreto. ¿Cómo no ha de llorar el Señor por aquel vaso y aún del altar que se ha ido? Y el alma del Señor llora y se desgarra en lágrimas, porque dice la Escritura, el rebaño del Señor ha sido hecho cautivo. Pero qué bueno es que Cristo vino a darnos libertad y vida en abundancia. Amén. Dice también que se llevó los vasos de plata. Los vasos de plata
es la palabra hebrea 3702, kesaf, que significa acosar, tener afecto, anhelar, desear. El vaso de plata, mire, ahí hay un vaso de oro que hace doler el corazón a su Dios. Ahí hay un vaso de oro que hace doler el corazón a su pastor, a su ministro, que pastorea una oveja y se le va una contracción de dolor. Pero ahora el vaso de plata dice que significa acosar, tener afecto, anhelar, ¿sí? Anhelar, desear. Y Proverbios 2:4 dice, hijo mío, si atendieres a la sabiduría, a la inteligencia, a la prudencia, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová. Es decir, que un vaso de plata tiene que anhelar esta palabra, porque esta palabra te va a dar sabiduría, nos va a dar entendimiento, me meto yo también, nos va a dar sabiduría, entendimiento, conocimiento, revelación. Si como a plata la buscaremos, mire, nosotros salimos a buscar el pan todos los días, pero Dios nos recomienda que si así buscáramos el consejo de Dios como a plata, entonces podríamos entenderíamos lo que es el temor al Señor, el temor a Jehová. Ahora bien, hasta ahí voy a hacer un paréntesis. Nabucodonosor se había llevado los vasos de oro y de plata a Jerusalén, a Babilonia, y ahora su hijo Belsasar estaba disfrutando de esos utensilios de la casa del Señor. Pero al ver la escritura en Daniel de los vasos de oro y de plata, me puse a pensar que allá, cuando Dios liberó al pueblo de Israel y llegaron al desierto, levantó a Moisés y a Moisés le dio la orden que construya el tabernáculo y le dio todas las características de lo que había que hacer. Oiga, pero allí también hubieron vasos, y lo que me llevó a estudiar, porque quise indagar, ya que Daniel dice que hay vasos de oro y plata, quise indagar qué clase de vasos había allá en el santuario que Moisés edificó. Y nosotros encontramos en el capítulo 7 del libro de Éxodo, vámonos al libro de Éxodo, en el capítulo 7, y verá lo que vamos a ver ahí. En el libro de Éxodo, capítulo 7 y versículo 19, dice lo siguiente: y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre los ríos y sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos los depósitos de agua, para que se conviertan en sangre. Y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Aleluya. Y me gocé de encontrar unos vasos de madera y también de piedra. Y ahora vamos a ver qué simboliza en nuestras vidas un vaso de madera. Un vaso de madera es la palabra hebrea 36:27, que dice llenar y para beber. Llenar y para beber. O sea que un vaso de madera sirve para llenarlo y para beber.
Ahora bien, si nosotros nos consideráramos vasos de madera, Dios nos manda a ser llenos del Espíritu, llenos de la palabra, llenos de amor, llenos de fe, llenos de templanza, de bondad, llenos de mansedumbre, todas las características que son los frutos del Espíritu. Amén. Entonces, un vaso de madera trae como a colación el ser lleno. Y debemos de cuidar, porque como utensilio de la casa del Señor debemos de anhelar todo eso que estoy diciendo. Y el apóstol Pablo y el joven Timoteo y tantos escritores y la palabra del Señor nos anuncia que también hay otros vasos que son llenos de impiedad, llenos de ira, llenos de maledicencia y unas similitudes así, que son utensilios de la casa del Señor. Imagínense, un vaso lleno de maledicencia, o sea, son vasos de madera que sirven para ser llenos y para beber. Entonces me reía con mi pastor el día lunes que le traje a colación el sueño, que yo tuve un sueño y soñaba que una voz venía y me decía, ahí viene a llevarse los vasos del altar, y se lo dije a mi pastor. Y no era la voz del Señor, era la voz del maligno, que el Señor le reprenda. Amén. Pero justamente en el clamor del domingo que tuvimos el domingo, aquí nuestro pastor en el clamor orando a Dios, él tuvo una palabra que Dios le dio y le dijo que los vasos del Señor deben de ser consagrados en agua, con agua, deben de ser consagrados y conservados con fuego y con sal, porque el agua que representa la vida, los hombres, las naciones, los pueblos, se deben de conservar limpios y puros. Y el fuego y la sal preservan esta carne que quiere corromperse, que se inclina a corromperse. Todos nosotros en un momento nos queremos corromper, porque aunque somos de Dios, es la lucha de esta carne y del espíritu. El espíritu quiere las cosas de Dios y esta carne no se quiere someter a ella. Entonces, los vasos de madera sirven para ser llenos y para beber. Y ahí estaba la samaritana. Y el Señor Jesús le dijo, si tú supieras quién es el que te pide agua. Era un vaso lleno y era un vaso del cual ella podía beber de él, del Señor. Pero también esta palabra, aparte de ser llenar o para beber, también significa sufrimiento. ¿Por qué razón? En Mateo 20:25 dijo Jesús, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo que soy bautizado, seréis bautizados vosotros también. O sea, aparte de que sirve para ser lleno y para beber, el vaso de madera también significa sufrimiento. Mire ahí a Jesús, aunque no era un vaso de madera, pero representa la madera ahí donde él fue clavado. Representa el sufrimiento. Por eso Jesús le decía a uno, Señor, déjame que yo te siga. Y él les dijo, a la verdad
las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. A la verdad, si me vas a seguir y si amas más a tu padre, a tu madre, a tu hijo, a tu tierra, amas más todo lo que en este mundo tú puedes tener. Si amas todo eso primero, no eres digno de mí, dice el Señor. Y ahí está la experiencia del joven rico, que entristecido cogió y se fue. ¿Por qué? Porque un vaso de madera tiene sufrimiento y lo vivió Jesús allí en la cruz del Calvario. Ahora bien, en Ageo 1:8, el Señor le decía al pueblo: subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Mire, el vaso de madera que sale de un árbol, un vaso de madera sale fuerte a causa del árbol. Y esta palabra nos da como significado un árbol por su firmeza, nos da el ser carpintero, también trae la horca, dice ahí, también un ídolo, una madera. Y la palabra carpintero, cuando uno se considera vaso de madera delante del Señor, uno viene a ser un carpintero. ¿Por qué? Porque usted como carpintero, para trabajar una madera, tiene que subir al monte, dice el Señor. Claro, está hablando de la oración, pero ahí era literal. Subí al monte y bajar madera para reedificar la casa del Señor. Entonces, había que reedificar la casa del Señor. Por eso la orden era que había que subir al monte. Y esta palabra, subir al monte, trae como palabra carpintero. Y un carpintero tiene un hacha bien afilada para poder cortar un árbol. El hacha es la enseñanza, la doctrina, lo que tiene el siervo de Dios para enseñar y saber cómo cortar un árbol. No cualquiera podía subir a un monte y bajar madera. Ahora, allí podemos ver a un hombre humano subiendo al monte a buscar lo divino. Y me acuerdo de un título que en el tema de uno de los temas que predicó nuestro pastor, para que la humanidad del hombre sea revestida de Dios, para que el hombre sea revestido de Dios, que nuestra humanidad sea vestida de su divinidad. Entonces, así el carpintero puede cortar. Yo en esta noche como carpintero estoy cortando un árbol, estoy cortando madera para dárselos a ustedes por la gracia del Señor, para que podamos edificar la casa del Señor y considerar si somos vasos de oro, vasos de plata, vasos de madera, y ahí estamos. Amén. Dice que quiere decir que es un hábil leñador que sepa manejar su hacha y que sepa cortar bien la madera. Por eso nos recomienda el libro de Santiago: no os hagáis maestros muchos de vosotros. No os hagáis maestros muchos de vosotros. Amén. Ahora, los vasos de piedra a los que se refiere en el libro de Éxodo es la palabra 68 hebrea, que significa albañil, poner cimiento, edificador, tener hijo, labrar, levantar, maestro, restaurar, reedificar. Un albañil, un vaso de piedra nos da como significado hacer albañil, o sea, alguien que sepa tirar bien la plomada
para que el edificio salga recto. ¿Qué quiere decir esto? Que la doctrina sea sana, para que el hombre de Dios sea enteramente perfecto, preparado para toda buena obra. O sea, un vaso de piedra da como significado al albañil, poner cimiento. Los apóstoles y profetas son los que ponen la doctrina en la iglesia. ¿Sí? Un edificador, no cualquiera puede venir a edificar, porque si uno no sabe de albañilería, un edificio va a salir chueco y a la final eso se va a desplomar. Y el Señor Jesús dijo que sería grande la ruina. Hay que levantar, hay que ser un maestro. No cualquiera puede enseñar. Por eso dice la palabra, no nos hagamos o no os hagáis maestros muchos de vosotros. Ahora bien, este vaso de piedra sirve para restaurar y para reedificar lo que se ha dañado. Por eso que cuando uno viene al Señor dañado, destruido, hay que no solo restaurar, sino reedificar de nuevo. Poner de nuevo bases, cimientos sólidos, porque así se ha enseñado por años, muchas veces, doctrinas de error. Ahora bien, la escritura en la pared que hemos leído en Daniel dice que de pronto apareció y no hubo nadie quien la interprete. Pero dice que se lo llamó a Daniel por consejo de su esposa. Y le dijo, ahí donde hemos estado en Daniel, yo quiero leerle Daniel 5:22. Mire lo que dice la escritura. Daniel le dice esto a Belsasar. Le habla y le dice, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón. Entiende todo esto, sabiendo todo esto. Le dice ahí, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes y tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de todo esto diste alabanzas a dioses de plata, de oro, de bronce y de hierro y de madera, de piedra, que no ven, no oyen ni saben, y al Dios del cielo, en cuya mano está tu vida y tuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Por lo cual ha venido la sentencia delante de ti, fue enviada la mano a través de este trazo de la escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y esta es la interpretación del asunto. Menen, Dios contó tu reino y te ha puesto fin. Un momento. Vamos por partes. Comienza a leerle Daniel y le dice, mira la escritura, oh rey, tú sabiendo todo esto, que esos vasos son de Dios, no has humillado tu corazón, sino que diste gloria y alabanza a dioses de oro, de plata, de madera, de bronce. Y ahí está una serie de dioses, y en cuyo corazón están tus caminos, y tu vida no honraste al Señor. Por lo tanto, ha venido la sentencia, y le comienza a declarar.
Mene, mene, tekel uparsin. Dios ha contado tu reino. Que no sea Dios contando nuestra vida, sino nos volvemos al Señor, hermano. Proverbios 1:28 dice: volveos a mi reprensión y yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros. El título de este mensaje es que Dios da una voz de alerta para preservar los vasos del Señor. Le dijo a Belsasar: Dios ha contado tu reino. Tekel, menen, menen, tekel uparsin. Dice, fue enviada la escritura. Menen dice. Y la escritura, menen, menen, tekel uparsin. Esta es la interpretación. Menen, contó Dios tu reino y te ha puesto y le ha puesto su fin. ¿Cuántos siervos del Señor a veces no es el tiempo de morir y son cortados? Una voz de alerta para que entendamos que somos santos delante de Él. A Moisés le dijo: y me seréis un pueblo de sacerdotes santos para que anden en mi presencia. Dice ahí, tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Si estamos en la balanza de Dios en esta noche, ¿hacia qué se inclinaría la balanza delante de Dios en nuestras vidas? ¿Verdad que a veces la balanza delante del Señor no es equilibrada? Y a veces, aunque hermanos queramos hacer el bien, pero a veces no podemos. Pero qué buena la escritura que dice: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Esa es nuestra esperanza. Amén. Gloria al Señor, hermano. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Amén. Menen, Dios contó tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entiende esto, Belsasar. Entiende esto. Vestir a Daniel de púrpura y poner en el cuello un collar y proclamarle como el tercer señor del reino. Entiende esto, que has dado vestir a Daniel y no es así. Sin embargo, dice que esa misma noche fue muerto Belsasar, el rey de los caldeos, y Darío, rey de Persia, y Darío de medio persa, tomó el reino siendo de 62 años. Dios cortó el reino de Belsasar y le puso fin a esa injusticia que estaba haciendo, tomando los vasos del Señor. Hoy en día, vasos del Señor, que te recuerdo en esta noche como vaso de oro, causamos angustia al Señor. Un vaso de oro por lo refulgente, provocamos la codicia afuera del diablo, que el Señor lo reprenda. Somos vasos de oro y el diablo nos codicia, pero también nos anhela con celo santo el Señor. Amén. Ese vaso de oro dice que causa angustia, y el Señor se angustió porque el rebaño del Señor fue hecho cautivo, según Jeremías 13:17. Vaso de plata que te dice el Señor y nos dice que tú que anhelas, que deseas, no da el mejor consejo es ir a la Escritura y desear
la palabra como a plata. Entonces seremos llenos de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento y entenderemos, dice la Escritura, el temor de Jehová. Vaso de madera. Hay que subir al monte y cortar madera. ¿Qué significa eso? Lea la Escritura, aprenda la Escritura, leamos, aprendamos. Si los que sabemos un poquito, estudiémosla más para poder seguir enseñando. Y el que ignora, suba al monte y baje madera. Dios le ha dado un hacha. Quizás esa hacha no está afilada. Esa hacha no se lee. Por esa hacha no hay filo porque no se lee la Escritura. Entonces, vaso de madera, hay que subir al monte para ser un buen leñador, para tener una buena hacha y poder cortar madera para reedificar la casa del Señor. Amén. Y el vaso de piedra, que significa el albañil que sabe poner la plomada. Dios ha puesto la plomada en esta noche. A Belsasar se le dijo, han sido contados tus días en tu reino, y Dios le ha puesto fin. No va más contigo. No quieres entender. Por eso en el versículo 22 le dice, tú sabiendo esto, no has querido entender esto. Que esos vasos son consagrados al Señor. Vaso del Señor que estás en esta noche. Aquí el Señor te dice, te amo y te bendigo. Vaso mío del Señor en sus procesos de madera, en sus procesos de piedra, en sus procesos de oro y de plata. El Señor te dice, mío eres. Mío eres. Yo te tomé de tu brazo derecha y te traje hacia mí y te dije, no temas, yo te ayudo porque mío eres. Amén. Reciba esa bendición del Señor. Dígale al Señor, Señor, yo soy tuyo. Padre, gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Señor, hemos visto, Señor, a este rey cómo, Señor, transgredió más allá de lo que pudo haber hecho. Tu palabra, Señor, profética el día domingo a través de tu sacerdote, se nos dijo que los vasos deben de ser preservados en fuego y en agua. Que podamos retener la palabra que se nos da, Señor, en fuego para santificarnos cada día más, en sal para probar, preservar esta carne a fin de que no nos corrompamos, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos. Mira, aquí están tus vasos, Señor, los vasos del altar que son consagrados a ti. Guárdalos en tu nombre, Señor. Guárdalos por amor de tu nombre, Señor Jesucristo. Mira los vasos, Señor, como ancianos que nos preparamos para leer tu palabra, para enseñar tu palabra, Señor. Mira los vasos de la congregación dirigidas, ministradas por tu sacerdote, por tu Santo Espíritu a través de tu sacerdote, Señor. Preserva los vasos, Señor. Preserva nuestras vidas a fin de que no seamos cortados, a fin de que podamos cumplir el propósito para el cual vinimos a esta tierra. Te alabamos y te bendecimos. Te adoramos a ti, Dios verdadero. Te adoramos a ti, Dios de la gloria. Te adoramos, Dios santo de Israel. Vives y vives para siempre. A ti sea por siempre la alabanza. A ti sea por siempre la gloria. A ti sea por siempre la adoración, Señor. Maravilloso eres. Te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te bendecimos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Aleluya.
Aleluya. Aleluya. Levanta tus manos. El Señor dijo, fue una declaración de Jesús. Mateo capítulo 21, el verso 13. Mi casa, mis vasos son casas, son templos, son vasos de oración separados para el Señor. Ciertamente Él nos hace vasos. Y dice la palabra del Señor que nos puede transformar en llamas de fuego. Aleluya. Estamos siendo mudados de esos simples vasos de madera, posiblemente. Unos ya son vasos de plata, posiblemente otros son vasos de bronce y otros ya han dado la talla de vaso de oro. ¿Cuántos años en el Evangelio? ¿Cuántos años de leer la palabra del Señor? Debería ser maestros, dijo el apóstol Pablo. Hay tanto conocimiento y hay tanta madera que es la palabra del Señor. Por tanto, deberías solo dejar que fluya eso y poder llevar esa enseñanza a tus hijos, a tu familia, a tus vecinos, para que tú, siendo ese vaso, seas un canal de bendición. Los bendecimos en el nombre de Jesús, y que sean ese vaso de bendición, no para deshonra, sino para honra y gloria, honra para el uso dentro de la casa del Señor. Todos, aleluya. Te alabamos, Padre, bendecimos tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Denle palmas a